Hola, estamos en un episodio más de La Barra. Hoy nos estamos acompañando Omar, Paul, Jader, Sara. Por ahí atrás está Fabián. Yo soy Sandra y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de dirección creativa en agencias digitales. Y para hablar de esto tenemos un invitado muy especial, que es Mauro Torres. Hola, buenas noches a todos. Entonces, Mauro, ¿por qué no te presentas, por favor? Bueno, hola, soy Mauro. Tengo ya unos, que serán como 12 años que salí de la universidad. Yo estudié diseño gráfico, soy diseñador de profesión. Y estuve trabajando como diseñador como unos 4 años y después ya empecé a hacer creatividad. Ahorita estoy haciendo creatividad y estrategia. Entonces, y trabajé pues alrededor de unos 6 años en Digital Embedded, que es una escuela de creatividad digital. Y ahora pues estoy haciendo dirección creativa y estratégica en una agencia digital. Es como en resumen, más o menos eso es. Tenemos ganas de invitar desde hace tiempo a alguien que estuviera en este rol de dirección creativa, porque casi todos los episodios hemos abordado aquí el diseño como desde la perspectiva de diseño de producto. Pero la verdad es que como esta metodología o este ecosistema de diseño de producto es algo relativamente nuevo. Y queríamos ver cómo dialogan con el modelo más tradicional de agencia de dirección creativa. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué hace un director creativo? Ok, es una pregunta muy importante porque justo tengo un año en la ciudad y vine como a justo cuestionarme qué es un director en todos los sentidos. De pronto te encuentras en las agencias gente que es director porque tiene un mayor sueldo o porque tiene un año más que las otras personas, pero no está haciendo un rol realmente de dirección, ¿no? Sea de arte, o sea creativo, o sea estratégico, ¿no? Creo que si bien alguien senior, por así decirlo, como ven que en las agencias de publicidad nos encanta poner así una larga escalera de servidumbre que hay que trepar. Entonces, ¿Cómo es la escalera? Pues Trainee, como trainee, y luego como trainee, te gradúas como junior, luego aspiras a senior, luego de senior está el director, luego el director puede haber ahí, dependiendo de la agencia, diferentes estructuras, pero lo ideal sería tener como un grouper, que es alguien que ve ya como un grupo de marcas, y luego eventualmente pues, estaría un VP creativo y luego ya un director general. O sea, después del director, el grouper es como el director de directores. Sí, de hecho el grouper es como el grouper es director de directores, justo eso. Ajá. Y en algunas hay director junior, ¿no? Sí, luego ya sí, esas cosas como asociados. Director asociado, director junior, director, bueno, igual también hay como VP junior, es como... O sea, presidente junior. O sea, es como, sí queremos que sea vicepresidente, pero no ahorita. Si sientes que es como como trama de Hatman, ¿no? Vicepresidente junior es un gran título. Pero bueno, entonces justo a mí algo que me ha pasado es que me he estado encontrando con un montón de gente que si bien son muy buenos en su trabajo, o sea, no estoy diciendo que no, pero que no tienen esas facultades de dirección, que es bien importante. O sea, yo conozco gente que es muy talentosa, que son unos grandes diseñadores o creativos, pero dirigir sí tiene otras facultades. No, yo les decía, ser senior, o sea, si tú eres senior es porque estás enseñándole a alguien, si no, no eres senior. Entonces, para mí esa parte es muy importante. O sea, todo senior debería tener un junior detrás que enseñarle, porque esa dinámica de te enseño y te aprendo, y en enseñar tienes que poner tu mente en orden y blanco y negro y estructura, y esa parte es todo un reto. Entonces ahora cuando eres director, justo se trata de tener pues un proceso mucho más esquematizado de esa parte de estarle enseñando a las personas, sí, pero también pues te encargas de muchas otras cosas. Yo me he venido a encontrar que sabía más de creatividad que de publicidad de lo que pensaba, ¿no? Entonces, aprender a dirigir publicidad tiene que ver, sí, con la parte creativa, que obviamente es sumamente importante, pero también con entender las estructuras, por ejemplo, que es algo que un director debe tener muy claro, saber cuáles son las líneas de comunicación, con quién está hablando, porque luego igual, del lado de marca, por ejemplo, que es como que nosotros Perdón, por estructuras, ¿qué te refieres? Organigrama, tal cual, o sea, las estructuras de justo, si yo estoy como director creativo platicando con el brand manager de digital, o si estoy hablando con el grouper de las marcas, o cada empresa tiene su estructura y es así, cada empresa lo hace como mejor considera. Entonces, tener como esta perspectiva es bien importante, porque entonces cuando llega un proyecto tú tienes que entender
quién te lo está enviando, por qué te lo está pidiendo, tratar de interpretar las necesidades de negocio, por ejemplo, de tu cliente, que es algo que ya se trata de ese asunto de dirección, ¿no? Cuando ya empiezas a dirigir la creatividad es porque entiendes el objetivo de negocio, entiendes el objetivo de marketing y entonces entiendes el objetivo de comunicación y entonces puedes juzgar las ideas a partir de ahí, más allá de si la idea es poderosa o no poderosa, o si tiene buen insight, o todas esas cosas que sí queremos hacer y que a veces te encuentras un montón de directores creativos, que no, y hago mis comillas, y no lo son, porque justo no están entendiendo toda la parte de, por ejemplo, de objetivos de negocio, ¿no? Y entonces, pues más bien tienen en mente, quiero un can, ¿no? Y pues, digo, todos quisiéramos un can, pero pues resultado de hacer una buena chamba y una buena mancuerna con tu cliente, ¿no? Entonces, para mí es bien importante en la parte de dirección justo eso, tener visión de negocio, saber las estructuras, entender las negociaciones. O sea, esa es una parte que ya no nos encanta, ¿no? Y alguna vez, no sé, ¿conocen a Antoine e Irene Pereira? Que tienen este estudio que... Bueno, justo, ellos contaban y decían, nosotros nos salimos de Fantasy Interactive porque dejamos de hacer la chamba que nos gustaba, ¿no? Nos tenían dirigiendo y entonces eso era mucho organizar y todo esto que les cuento. Pero lo que es real es que ahorita no podríamos llevar nuestro estudio si no hubiéramos pasado por esas cosas, porque no sabríamos organizar, no sabríamos ver qué tanto impacta el negocio del cliente o qué tanto impacta nuestro negocio, ¿no? O sea, no le dediques más tiempo a eso porque el presupuesto no nos va a dar, enfócate más bien en esto tenemos que resolver rápido, esto tengamos que outsourcearlo. Esa clase de decisiones ya son directivas, por así decirlo, y es lo que debería estar enfocándose un director. De management. Exacto. Por lo que comentas, creo que tiene mucho en común con diseño de producto en varios puntos y con el diseño y en general con cualquier tipo de empresa, que es de ejecutar, pasar a hacer dirección, es pasar a hacer otro tipo de tareas, tienen más que ver con administrar los recursos y generar las condiciones para que las cosas sucedan. O sea, no solamente es que escale un diseñador que va teniendo más oficio, porque normalmente cuando empiezas como diseñador, por ejemplo, el cambio entre trainee, junior, senior, es desarrollar un mayor oficio. Pero después ahí hay un shift, ¿no? Entonces, la parte de director creativo no sería algo como que tendría que dejar de ser asociado a un paso después de senior. O sea, no es casi una contradicción. Pues no, yo creo que al final llega un punto en que tú como profesional tienes que decidir justo hacia dónde quieres enfocar tu carrera. O sea, ¿quieres dirigir o quieres especializarte? Igual conozco gente que tiene 40 años y que son unos grandes diseñadores o grandes creativos, pero dicen, yo no soy director. O sea, yo no quiero esas conversaciones, yo no quiero estar llevando equipo, yo no quiero estarme peleando con que si entiende o no entiende mi trainee. O sea, yo quiero hacer mi chamba y hacerla bien y clavarme, ¿no? Y entonces al final deciden volverse especialistas. Entonces, ¿y eso no es un tope en el crecimiento tanto de salario como de algún justo, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos nacionalmente. A lo mejor en países como Estados Unidos, donde se recompensa mejor el oficio, hablando de cualquiera que sea, o sea, incluso ser plomero o ser carpintero funciona mejor allá. Entonces, porque recompensan mejor el oficio al final. Entonces, y la especialización pues también se recompensa de una mucho mejor manera. Acá mucha de la gente opta por el camino de la dirección porque pues obviamente hay mucho mayor reconocimiento, pero pues también tiene un montón de cosas que a veces no están tan padres, ¿no? Como hay una parte política ahí, hay pues una parte de PR, si queremos llamarle así. Entonces todo eso hay que irlo considerando. Y obviamente pues también hay gente que tiene madera de dirección y pues hay gente que a la cual le cuesta un montón, ¿no? Ahora esto no significa que dices, no, tú no naciste para director, quédate en tu silla, para nada. Pero si eres consciente del panorama y de la expectativa que hay de ti como director creativo, pues puedes trabajar en tus áreas de oportunidad, ¿no? Pero ¿crees entonces, por ejemplo, que se aprende a dirigir de una manera más, o sea, con experiencia, o podrías llegar, bueno, o sea, sí, la experiencia es súper importante, lo que dices, como tener a alguien a quien le puedas comunicar tu conocimiento y después ir a un equipo más grande, pero ¿crees que también puede haber otro camino? Sí, pues está por un lado del camino de me vuelvo un especialista, ¿no? O sea, igual o sea, pasa con equipos como Pixar, ¿no? O sea, yo hago renders y me dedico a hacer líquidos o me dedico a hacer texturas de cabello, etc., y me voy especializando. Pero por otro lado hay gente que se dedica pues justo como esta parte de administración, de planeación, y obviamente todo enfocado a creatividad. O sea, ni siquiera estamos hablando de un administrador per se o un project manager, o que al final también tendrán mucha comunicación con el director creativo, pero
tienen un rol bien distinto. O sea, pero, o sea, mi parte va a que esa parte de dirección tiene que ver entonces más con comunicación, o sea, cómo comunicas tus ideas, O cómo sea, pero también hay un comunicas a modo tu de grupo. entrenarlo, pues. Ajá, sí. Sí, sí, habrá O sea, independiente de que estés ahí todo el día. no, y sabes, lleva un proceso también importante, o sea, se aprende igual que toda la demás parte, ¿no? Ajá. O sea, tú llegas y si tú eres un director y tienes una mala decisión, o sea, y todo tu equipo te odia, ¿no? Y entonces pasa mucho que luego hay directores que justo además los mandos medios es como la vida más jodida en la vida, ¿no? Entonces, o sea, porque ni siquiera tienes toda todo el poder, pero al final pues es parte del proceso. Entonces tú dices, si yo tomo una mala decisión, mi equipo me odia porque al final, no sé, decidí mal o lo que sea y eso nos costó una semana de chamba o nos costó 4 desveladas a todos y todo mi equipo me odia y además mi jefe me va a odiar porque voy a entregar tarde, etcétera, y el cliente me va a odiar pero al final así se aprende, tomando decisiones. Y luego te encuentras a directores creativos que justo es cuando yo cuestiono su dirección, porque no toman decisiones. Ser director tiene que ver con tomar decisiones y aprender a tomar decisiones, pues se aprende también equivocándose. Entonces yo, por ejemplo, lo que le digo a los compañeros del trabajo es, decide. Y vas a ver que te vas a equivocar y vas a ver que tu equipo te va a odiar y yo te voy a odiar pero la próxima vez que vayas a decidir pensarás 2 veces mejor tu decisión y aprenderás a decidir. O sea, y justo creo que pues es parte de la dirección, o sea, tomar decisiones, da igual como cuando te sientas a diseñar, pues son decisiones, ¿no? O sea, entre si es rojo o azul, o si es una paleta de color u otra, o si es una referencia u otra, son decisiones, pues en la dirección es igual. Ok. ¿Y por qué diste como ese paso? O sea, si llevabas tanto tiempo como en formación, lo que nos comentabas en Digital Invaders, como por qué diste ese paso a una agencia. Ajá. Híjole, pues mira, es una mezcla de cosas. O sea, por un lado, fue una decisión como más personal que profesional. O sea, sí me quería mover de ciudad y construir un proyecto como Invaders acá es complicado porque tiene una naturaleza bien específica. Y obviamente hay otras oportunidades de seguir trabajando en formación acá en la ciudad, pero creo que el enfoque es muy distinto. Y yo, por ejemplo, ahorita estoy tomando un diplomado en una de las escuelas de creatividad local y hay cosas que estoy en la Academia Mexicana de la Creatividad. Y entonces hay cosas que me gustan mucho, que digo, mira, esto hacíamos mal allá, y hay otras cosas que digo, pues eso lo hacíamos mejor allá, ¿no? Y el punto es que vayas teniendo como pues esta visión como un poco más amplia y que entiendas que son decisiones, o sea, ellos decidieron que esa era su apuesta. Y entonces, un poco ¿por qué decidí moverme a la parte de publicidad? Justo en la agencia en la que estoy me dieron la oportunidad de sí trabajar con la dirección creativa, pero con un enfoque muy grande en una parte que también es muy importante para mí cuando eres director de cualquier área, que es que formar a tu equipo. Okay. Entonces yo ahorita estoy trabajando con un programa sobre formación dentro del equipo de trabajo, enfocado primeramente en el equipo creativo. Por ejemplo, algo que yo llegué y me tardé un poco porque pues, había que entender todo. Yo, por ejemplo, llegué y me senté así a platicar 1 hora con cada persona, ¿no? Tenía mi lista de preguntas y me senté a preguntarles todo, ¿no? Ya había quien me tardaba 3 horas, había quien a lo mejor me tardaba un poquito menos. Perdón, pero eso me dio como Aquí tengo, gracias. Eso me dio una visión como amplia de lo que pasaba en el equipo y a partir de ahí pues empecé a sacar algunas conclusiones acerca de las dinámicas y las sinergias que estaban pasando por ahí y decidimos hacer un plan de acción, ¿no? Entre ellos la primera parte fue, por ejemplo, estandarizar un proceso creativo. La creatividad es muy cool y puede pasar de muchas maneras, pero cuando tienes tan poquito tiempo como luego nos dan en una agencia de publicidad que es muy castigadón y luego además de que tienes partes del equipo que entran y salen es como de, bueno, Jadar nos va a ayudar con esto, pero luego Jadar tiene otro proyecto, regrésalo. Bueno, pues que ahora venga Sara y se meta. Y entonces si todos conocemos exactamente, si todos tenemos el mismo proceso, es mucho más fácil que Jadar le diga a Sara, me quedé aquí y aquí síguele, ¿no? Y entonces Sara, y es algo que por ejemplo el equipo en el que yo estaba no sucedía. Y pues estandarizamos un proceso y luego tuvimos como hemos estado teniendo sesiones con el equipo de trabajo. Ahora, y también sobre todo eso es interesante porque en la agencia en la que yo estoy son 3 grupos, de hecho son como 5 grupos, yo trabajo en digital, pero igual también está la división de BTL, la división de ATL, la división de PR y una división de operaciones. Entonces hay proyectos que son muy grandes en los que tenemos que trabajar con los diferentes. Entonces a lo mejor entre digitales pues puede ser que era medio un poquito complicado, pero lo lográbamos. Pero luego te tocaba hacer algo con alguien de BTL y era así de, pues estábamos hablando idiomas distintos. Entonces estandarizar el proceso creativo nos ha ayudado un montón. Y es un proceso, tomando en base a un proceso que yo he estado desarrollando pues
como los últimos 8 años de mi carrera, que es algo de lo que yo enseñaba en Invaders y que yo enseñaba en otras universidades, y bueno, ahora hicimos una adecuación para el equipo de acá, y es con lo que estamos trabajando, y eso ayuda un montón. Oye, yo creo que ahorita mencionaste lo de talento y seguramente ahorita charlaremos de eso. Nada más antes quisiera hacerte una pregunta. Decides hacer como este twist, este cambio en tu carrera. ¿Por qué el mundo de publicidad? ¿Por qué la creatividad desde esta perspectiva? Y te lo cuento desde un horizonte, nosotros trabajando en producto, de pronto parece... da la impresión desde la lejanía que todo ese modelo que suena muy tradicional de creativos, de, por ejemplo, que ahorita están descubriendo el proceso, cuando en realidad, por ejemplo, el producto del proceso es todo, no existe la genialidad, la creatividad está muy disminuida, sino que confía en tu proceso, entrégate. O sea, parece como un modelo antagónico casi, el de la publicidad. Y de pronto desde producto parece que además es un modelo endémico, o sea, que está bajo crisis y que enfrenta como una serie de problemas. Pero ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿cómo se vive desde allá? Pues mira, estoy de acuerdo. Nada más frente a las presiones, por ejemplo, de UX, porque además seguro les llegan por todos lados. Presiones de UX, de design thinking. Sí, no, y llega el cliente diciendo, te quiero una innovación, ¿no? Y tú así dices, ¿quieres innovación? No puedes manejar la innovación. 2 por 1. Entonces, No. Entonces, No. es bien interesante. Yo creo que, híjole, es que son varias cosas las que tú mencionas. O sea, por un lado, ciertamente el modelo publicitario se está transformando. Creo que fue muy satanizado en los últimos años y creo que se levantará una nueva generación de publicistas que se sientan mucho más orgullosos de hacer publicidad porque están haciendo publicidad distinta. Pasó algo bien triste con la publicidad. Todo el mundo, luego sobre todo con Mad Men, o sea, cuando Mad Men era y entonces la publicidad, y entonces bebían whisky y tenían 2 meses para hacer un pitch. Todos querían ser copy. Y todo el mundo quería hacer copy y bueno. Director creativo. Pero lo que pasó es que luego, ahí por los 70s, 80s, se dividió y se separó la agencia de medios de la agencia de publicidad. Y entonces el presupuesto grande estaba para la agencia de medios. O sea, cuando era Mad Men, ellos tenían mucho dinero porque ellos recibían toda la lana. Cuando se empieza a profesionalizar, se empieza a dividir las agencias en, justo como lo que te cuento ahorita, ATL, BTL, medios, bla, bla, y empieza a repartirse ese pastel en N cantidad de cosas. Y además las agencias de medios son las que se llevan la tajada más grande. Entonces las agencias de publicidad empiezan a quedar en una posición bien distinta. Y entonces es cuando se empieza a canibalizar terriblemente todas las estructuras publicitarias tal cual, y es donde tenemos como resultado a la gente que hoy en día sale a las 5 de la mañana todos los días de trabajo y nadie entiende por qué siguen ahí, ¿no? Y entonces eso es lo que empezó a pasar. Entonces justo eso trajo por ende pues que se viniera justo abajo todo el modelo, ¿no? A mí me parece que si bien depende mucho también de qué agencia estés, porque podemos hablar de los mismos nombres de puestos y de procesos, pero no se viven de la misma manera en cada agencia. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre, toda mi carrera la he hecho en agencias independientes, incluso cuando estuve en Digital Invaders es hijo de Grupo W, que es una agencia independiente. Entonces son agencias que trabajan de una manera muy distinta, que tienen problemas muy distintos a una agencia de network, ¿no? Por ejemplo, una agencia independiente pues tendrá todos los problemas de que no tiene un respaldo para sus trabajadores tan fuerte como un seguro social, como cosas así que siempre están como en discusión, ¿no? Que cuando tú vas a una agencia network, eso pues está perfectamente cubierto como debe ser. Pero tienen esas estructuras larguísimas, como les contaba ahorita. O sea, yo, por ejemplo, en la agencia en la que trabajo y en todas las que trabajo, la puerta de tu jefe está a 2 pasos, tú puedes llegar y tocar en cualquier momento. En una agencia muy grande, eso, bueno, para que hables con el dueño. Conoces, exacto, no, la mayor parte del tiempo ni siquiera lo conoces. Entonces, hay como todo un universo y al final sí tienes que ir decidiendo en qué clase de equipo quieres trabajar y dónde quieres estar. Entonces, ciertamente es un proceso que está en quiebre. O sea, de pronto tienes agencias de publicidad súper grandes que tienen un equipo de Big Data, ¿no? Y de análisis. Sí. Y entonces llegas y entonces tú dices, está increíble, qué chingón que tienen esto y bla, bla, y quieres estar bien. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que nadie sabe hablar con ellos. Son 3 geeks que están ahí guardados, tienen toda la información. No, te cuento, porque incluso los aíslan, o sea, físicamente están aislados. Y entonces
ni cuentas, ni creativo, ni community saben qué preguntas hacerles. O sea, ellos tienen todas las herramientas, pero hay un abismo ahí que yo me acerco y, pues denme algo, ¿no? Y si yo te dijera, enséñame, dice, exacto, ¿no? Y es como, dame diseño, ¿no? Entonces, pues sí, pero dame algo. Y entonces empiezan a generar esos abismos. Entonces, las agencias están tratando de adecuarse a estas innovaciones, pero pues no todas tienen la capacidad, ¿no? Y sobre todo en agencias grandes, pues romper con esas estructuras es súper complicado. En una agencia pequeña donde tal vez sean 25 personas, 40 personas incluso, es más fácil decir, vamos a construir una dinámica nueva y que empiecen a surgir sinergias interesantes, tener la capacidad de proponer y decir, ¿por qué no lo hacemos? No sé, por ejemplo, algo que he estado en las diferentes agencias que yo he estado, la capacidad de decir, a ver, ¿por qué no sentamos a todos los diseñadores juntos? Sí, jalo, no jalo, ¿por qué no? Ahora los cambiamos y eso te da como cierta apertura a estar experimentando, ¿no? Pero ya en una agencia gigante, o sea, eso es imposible, ¿no? Y entonces se vuelve como muy complicado. Yo creo que las agencias sí están pasando por una crisis, totalmente de acuerdo. Las agencias publicitarias como la estructura normal, pero también creo que se está levantando una nueva generación que está replanteándose esas cosas, ¿no? Y que está cuestionando. Y te digo, son N cantidad de factores, porque de pronto también está, justo hablando de la dirección creativa, pues está el director creativo que cree que es Don Draper y que entonces quiere beber whisky y que entonces quiere estar borracho todo el día y luego sacar el proyecto un día antes del pitch cuando es genial, porque él es genial, porque es una creatividad. Y entonces, cuando al final, pues yo, por ejemplo, soy un believer del proceso. Hagamos el proceso, organicemos tiempos, hagamos la chamba y eventualmente nadie entendemos por qué irnos tarde, ¿no? Y si alguien se va tarde es porque hizo mal su trabajo y lo ayudaremos entre todos a solucionarlo, ¿no? Sí, por ejemplo. Entonces, vicios de carácter. Sí, entonces, la verdad es que es una pregunta muy complicada. O sea, si a mí me preguntas, supongo que acabé en publicidad porque eso es lo que sé hacer al final. Digo, y sé que mi talento se puede enfocar a muchas partes, pero también es donde tenía más credenciales, entonces también la verdad es que mi movimiento fue un poco abrupto y era donde era más fácil construir. O sea, yo ya había construido credenciales. Mucha de la gente que trabajó en Invaders, pues termina en la industria publicitaria, o sea, la mayoría. Entonces, eso me ayuda, pues al final cuando yo trataba de encontrar una oportunidad, pues obvio, tenía el respaldo de un montón de gente en esta industria. Y eso ayuda. Y para los clientes, ¿cómo ha sido la transición? O sea, ellos saben que se pueden acercar con ustedes para, por ejemplo, rediseño de su website o una app, o es como, oye, ¿no conoces a alguien que me pueda ayudar? Porque ellos siguen enfocándose en publicidad, o cómo pues depende mucho, mira. Por ejemplo, hablando de design thinking, es un punto porque todo el mundo quiere aprender design thinking, ¿no? Entendimos que es el término, entendimos que hay una apuesta ahí, que es un nuevo paradigma para construir soluciones. Pero entonces es entender, o sea, más bien la pregunta no es si yo sé hacer design thinking, porque pues a lo mejor no lo hago perfecto porque no lo he practicado tanto, pero me he capacitado, lo entiendo. El punto es, tú estás preparado para que si hacemos un proceso, dices, tengo esta nueva sabor de chicle y lo quiero lanzar. Hazme algo con design thinking. Y yo te pregunto, que no va ahí. exacto. Y entonces yo te diría, no, más bien, ¿qué tal que hacemos algo con design thinking? Descubrimos qué sabor de chicle deberías de lanzar, ¿no? Pero porque al final, pues, exacto. Va en otra parte del proceso. Ajá, pero entonces por eso es bien complicado, o sea, la verdad, que una marca de verdad obtenga una solución en design thinking, porque él te dice, no, pero es que yo ya produje 2 millones de chicles sabor fresa manzana, necesito venderlos. Que, por ejemplo, ahí creo que algo interesante de los contrastes fuertes de publicidad con diseño de producto es que diseño de producto, todo el discurso va en torno a diseño centrado en el usuario. O sea, tomar un usuario y alrededor de él generar el producto. O sea, ahora que decías lo del trabajo de un director creativo, un poquito el gestionar un producto digital es sí tomar en cuenta los factores de negocio y factores contextuales y todos esos además acercarlos a un usuario que va a ser o usuarios que lo adopten y hagan el sentido. En publicidad se habla de audiencias, no de usuario. Sí, la mayor parte, aunque en digital hablamos también mucho de usuario, porque al final pues estamos... ¿Cómo lo están tomando? Eso me interesa mucho. ¿Cómo transforman porque la audiencia viene después, viene cuando ya existe el producto y más bien es... y es una ¿quién masa debe audit o de quién debe escuchar ese producto? Sí, mira, nosotros por ejemplo hablamos de usuarios y hablamos de comunidades, porque al final lo que se hace cuando tú
haces un community management, pues es justo, estás administrando una comunidad, ¿no? ¿Qué significa administrar una comunidad? Pues significa darle seguimiento, responder sus dudas, mantener una conversación abierta con la marca y, bueno, cada marca tendrá como sus objetivos. Por ejemplo, hablando específicamente de la labor de community management. Entonces, por ejemplo, ahí hablamos más de comunidades que de audiencias, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Para mí hablar de usuarios es la cosa más normal del mundo, pero obvio también algo que tú tienes que hacer justo en este es entender cuál es la visión de tu cliente y cómo está parado, ¿no? Porque incluso aunque aún dentro de la estructura, digamos, publicitaria tradicional, hay gente más atrás que otra, por así decirlo. O sea, hay diferentes paradigmas, ¿no? Puede ser que tu cliente esté parado 100% en el paradigma de producto, no sé, por ejemplo, Procter & Gamble o Unilever, siempre están hablando de su producto, ¿no? O sea, nunca hablan del usuario, siempre hablan de su producto, y entonces ya le pusimos una navaja más al Gillette, y entonces ya tenemos 19 navajas para que te des la razón. Entonces, siempre es como, y su manera de innovar siempre es, ya modificamos algo el producto, ¿no? O sea, es el feature. Exacto, siempre es el feature del producto y harán sus focus group y tal vez harán sus estudios de mercado para decidir qué sí o qué no, pero siempre todo está enfocado en el producto. Habrá otros, Procter, por ejemplo, es mucho más enfocado al usuario o al consumidor, pero no en el sentido del design thinking que tiene que ver con los comportamientos y pues el modo de uso del consumidor, tiene que ver un poco más con los motivadores básicos de las audiencias, justo como ellos lo manejan. Entonces dicen, bueno, pues a ver, esta audiencia está mucho más enfocada en la parte de logro, o esta audiencia está más enfocada en la parte de poder, o esta audiencia está más enfocada en la parte de afiliación, y van construyendo sus mensajes de comunicación a partir de ahí. Hay otro paradigma de un poco más moderno que tiene que ver con el social marketing, que tiene que ver con dar un beneficio mucho más allá de la marca, etcétera. Hay otro paradigma un poco más noventero, que es toda esta parte del disruption, que es donde pues Absolute construyó sus credenciales y marcas por así, que básicamente el paradigma es sorprende al consumidor, ¿no? O sea, plántate donde no deberías estar, alcánzalo ahí, etcétera, y pues eventualmente se han ido construyendo diferentes paradigmas. Entonces para mí el punto no es si uno es mejor que el otro, más bien es entender qué es lo que está buscando tu cliente y luego qué está buscando la gente con la que quieres conectar, sea un consumidor, sea una audiencia, sea un usuario, porque a lo mejor pues a veces lo que tienes es un mensaje político o quieres ayudar a que todo el mundo entienda tal mensaje, ¿no? Porque tienes una asociación detrás. Entonces al final ese tampoco es un usuario, ¿no? Al final a lo mejor sí es una audiencia y tienes que platicar con ellos. Entonces entender qué es lo importante para ellos y cuál es el punto en el que converge tu cliente y estas personas con las que quiere conectar. Y obviamente, pero entender pues que tu cliente dónde está parado, porque si tu cliente está paradísimo en el paradigma de producto y tú quieres hablarle pues justo del usuario, bueno, no va a pasar. Entonces más bien tienes que por lo menos entender cuáles son sus expectativas y irlo evangelizando. Que por lo que tú comentas, parece que para ti tu usuario es tu cliente. En cierto sentido. En su propio proceso interno. Sí, en mi proceso interno sí, porque pues básicamente es el que aprueba las ideas. Y es todo un tema, ¿no? O sea, tú ves una campaña horrible no sé, en la televisión y siempre decimos, ay, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿No? ¿Qué agencia asquerosa hizo eso? Acaba de salir una de Coca-Cola, ¿no? 80% un anuncio que lo acaban de bajar, ¿lo vieron? Lo vi ayer. Es como, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Pero yo lo que más me pregunto siempre que veo esas cosas es, ¿qué cliente dijo, voy a poner mi dinero en esto? O sea, entiendo que alguien haya tenido esa mala idea, pero el punto es, ¿qué cliente dijo, claro, le voy a meter 7 millones de pesos a eso? O sea, ¿sabes? O sea, eso es lo que más yo me pregunto. ¿Cómo pasó por varios filtros? Exacto, o sea, porque más allá de decir, bueno, sí, fue una mala idea, o sea, mala idea de todos lados, pero ¿en qué punto el cliente dijo, sí, eso es lo que necesito? Páutenlo con 7 millones de pesos en Cinépolis. Entonces, ¿cómo, no? O sea, ¿en qué momento pasan esas cosas? Entonces, pues justo sí tengo que entender esa parte, porque si a lo mejor yo creo mucho en mi idea y creo que está buena, pues tengo que saber cómo se la voy a vender a mi usuario, cliente, que al final es el que va a poner la lana ahí. Oye, todo lo que cuentas es nada más una tarea justamente de un director estratégico, sí. que no sé si precisamente, o ustedes qué opinan, es de extensión de un diseñador visual, por ejemplo. No, podría ser, o sea, no quisiera, bueno, no sé, los demás. O sea, también me pregunto a los visuales que nos Es que no sé.
sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, un día en la vida del director creativo? Me imagino que puede ser muy irregular, pero como decir un día prototipo. Perdón, arquetipo. Pues debe ser muy distinto, pero básicamente mi día es revisar cosas. O sea, habrá proyectos que yo desarrolle por mi cuenta, que regularmente son cosas muy chiquitas, pero que tienen mucha urgencia y que no queremos estresar al equipo y sacarlo de su contexto. Entonces, los directores tomamos esa parte y la resolvemos en corto. Y entonces, a lo mejor sí llega como, oye, queremos algo para 2 días. Y dices, eso no va a pasar. Pero a veces dices, ¿Pero bueno... hacer el visual? Sí, algo que pasa en mi agencia particular en la que estoy ahorita es que todos los que estamos directores de creativos venimos de arte. Ah, ok. Entonces eso también tenemos un par de skills ahí que nos ayudan a de pronto decir, mira, nos saquemos al team de su proceso regular y resolvamos esta urgencia entre nosotros. Entonces, esas son algunas cosas las que hago. Obviamente todo lo demás es revisar. Por un lado, revisar estrategias con alguna gente que está destinada a hacer estrategia, ya sea de comunicación o de social media, que es lo que más hacemos. Porque al final, de pronto a veces nosotros estamos muy enfocados en social media, entonces nos llegan y nos dicen, esta es la línea de comunicación, esto es lo que va a ser televisión, esto es lo que va a ser Outdoor Home, no sé qué, queremos saber qué vamos a hacer en redes sociales, ¿no? Y entonces ya pues ahí planteamos la estrategia, específicamente cuál va a ser la problemática que queremos resolver y cuáles son los medios que vamos a estar utilizando. Entonces pues revisar toda esa parte, que todo orqueste en orden, revisar las ideas, que hagan sentido, puede haber ideas que pueden ser muy buenas, pero de pronto no dentro de este contexto, ¿no? O no están resolviendo el problema, entonces al final tu idea pues no era tan buena, ¿no? Entonces hay que ir revisando esas cosas. Entonces igual, como puedo revisar una estrategia entera, de pronto me toca revisar un reporte. O sea, por ejemplo, ahora con lo del sismo, agarramos ahí un grupito de communities y hicimos rápidamente un listening sobre el sismo y armamos un reporte con recomendaciones para nuestras marcas, para decirles qué les recomendábamos hacer, porque era así de, pues, había marcas de, oye, ¿por qué no pusiste mi posteo? Y tú, porque se acaba de temblar, nadie quiere ver cosas que ¿sabes? Un poco de sentido común, ¿no? Sí, pero de pronto, entonces lo que hicimos fue armar un reporte y decirles, esto es lo que está pasando, de eso está hablando la gente ahorita, y nuestras recomendaciones que hagamos esto, reactivemos de esta manera a partir de tales fechas. Y, por ejemplo, esa clase como de reportes especiales, pues luego me toca revisarlos. Igual sentarme con el equipo de trabajo, viendo objetivos personales. Uno de mis intereses muy particulares es que a mí me interesa mucho que la gente crezca en el equipo que tenemos ahora. O sea, algo que estaba platicando yo con los dueños de la agencia y con el team es que la prioridad para nosotros es que la gente pueda hacer un bug increíble con nosotros, y si eventualmente se quiere ir a otro lado, perfecto. No tenemos problemas, porque eso significa que crecieron aquí y que vendrá otra gente con ganas de aprender con nosotros, y eventualmente también se pueden ir a donde ellos quieran. O sea, el talento tiene que formarse, tiene que crecer y tiene que fluir y eventualmente pues se irá, ¿no? No pasa nada. Y si alguien está 3 meses con nosotros o 5 años con nosotros, el punto es que ese paso con nosotros les sea fructífero, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, igual platico no tengo la oportunidad de platicar con todos. Espero que el próximo año tener ya un plan mucho más organizado para presentarme. Ahorita me siento sepultado con el equipo creativo, pero el próximo año me gustaría sentarme con todo el team. Y pues del cual vamos viendo cosas, ¿no? O sea, les pongo retos, ¿no? Si tengo un team que es muy desordenado, pues sí, les digo cosas como o que son muy impuntuales, no les digo, a ver, no, vamos a hacer metas por hora, o lo dividimos en cuartos, vemos alguna metodología o algo así. Y yo llego y les digo, a ver, a las 8 voy a venir a desconectar las compus, háganle como quieran. O sea, son como cosas que procuro hacer para empujar al team, porque tenemos que ir como clarificando qué es lo que queremos de cada quien. Nos decimos, este equipo funciona muy bien, tiene muy buenas ideas, hace buenas estrategias, pero es muy tardado, entonces necesitamos apretarle la tuerca ahí, porque necesitamos que ellos aprendan a trabajar el mejor tiempo, porque lo que pasa es que sí nos entregan a tiempo, pero los pobres se van todos los días a las 12 y eso tampoco está bien. Hay algo que está funcionando mal ahí, entonces es como ir poniendo atención en eso, preguntar a la gente nueva cómo va, si está aprendiendo. Luego hacemos apuestas. Por ejemplo, acabamos de contratar a una chica. Con la gente. No, apuestas me refiero en el sentido de que, por ejemplo, acabamos de contratar a una chica que ella es redactora. Ella es diseñadora de modas. Ella estuvo haciendo muchos años redacción para gacetas comerciales. Y nosotros la acabamos de contratar como creativo. Entonces ella no tiene nada de experiencia como ninguno de las cosas que está haciendo ella en su día a día sabe hacerlas, pero le dimos potencial. Entonces estamos
creyendo en ella, pero sí es bien importante darle seguimiento a la gente, porque si ella al final decide que no es lo que quiere hacer, pues que se sienta con la confianza de comunicarlo, nosotros ver cómo va. Entonces, Claro. a veces se me va el día platicando Interna- con pura gente. Internamente tenemos un ejemplo muy claro que creo que es el de Jonathan, que él es... Sí, pero él al final, cuando fue contratado para 23, de hecho no estaba claro cuál iba a ser su rol. Y eventualmente como que encontramos mucho potencial en su rol como copywriter. Y al final lo ha hecho increíble y lleva poco, o sea, ¿cuántos meses lleva? ¿Como 6 meses? Desde enero. Desde enero, ya. Sí. Desde enero. Pero En un año, la evolución de John ha sido increíble. O Y sea, se da como más orgánico también cuando son outsiders, como que llegan y encuentran su lugar un poco. Sí, pero también le aportan mucho al equipo. O no. no, eso es bien Sí. importante. Para mí, por ejemplo, ahí en el team, yo insisto mucho en que la gente tenga un proyecto extra. O sea, a mí me encanta que la gente tenga freelance o que la gente tenga un proyecto aparte, porque siento que eso puede traer cosas nuevas. Si tú todo el tiempo piensas en esto y te vas a tu casa y te duermes y no te despiertas, sigues pensando en esto, es muy difícil que traigas cosas nuevas. En cambio, si te vas, por ejemplo, una de las creativas, directoras creativas con las que me gusta trabajar, ella está haciendo una licenciatura en trabajo social. Entonces está increíble porque llega al otro día y pues viene de platicar que, no sé, a tal niño lo violaron y a la señora la corrieron de su casa y no sé qué. Súper creativa. No, pero tiene una perspectiva como... Ah, sí, entiendo. Porque de pronto como creativo te choreas tú solo, ¿no? Y dices, claro, a la gente le súper importa esto. Y entonces ella dice, no, claro que no, la gente está perdiendo ahorita su casa, no le interesa esa parte, ¿no? Entonces nos trae cosas interesantes a la mesa, entonces eso está bueno. Y mi experiencia en Inveders era mucho así, o sea, creíamos mucho en la gente, cómo podía brincar de una área a otra. A mí, por ejemplo, el ejemplo que teníamos claro es los programadores. Nosotros en Inveders les pedíamos a los muchachos que todos tomaran un par de clases de código y había unos que así las odiaban, decían, yo no quiero hacer esto, todos la tienen que tomar para que todos entiendan el proceso entero, ¿no? Y a mí me sorprendía mucho cómo la gente que venía de cosas como lingüística, incluso que venía de carreras como PR, idiomas, que sabían mucho sobre idiomas, les iba muy bien la programación. Porque al final le decían, yo ya sé, es otro lenguaje más, y entonces dicen, es aprender otra nueva sintaxis y ya. Y cuando veías a alguien que a lo mejor le gustaba la tecnología, y le costaba un montón. Y a lo mejor a la otra chavita que había estudiado publirelacionista, pero sabía 3 idiomas, porque sabía inglés, francés y alguna otra cosa ahí, se sentaba a codear y decía, no está tan difícil, porque es otro lenguaje más que aprender, ¿no? tiene mucho sentido. Y entonces, Más dramático. o por ejemplo, encontrabas a gente que era muy bueno para escribir y terminaba siendo un muy buen editor de video, ¿no? Porque es un storytelling. Y entonces al final esa manera en la que brincan esas cosas se vuelve Oye, interesante. mira, es interesante lo que dices, porque creo que un factor común a toda la industria de diseño y de programación, sea producto, publicidad, es el talento. Y es que, sobre todo, no sé en publicidad, tú nos podrás decir, o en ambientes más creativos, pero en producto no hay mucho talento. Entonces, y además parece que haber una desconexión muy fuerte entre las escuelas o la educación formal, sobre todo universidades, y el mundo, lo que se necesita en un contexto para trabajar, para tener este tipo de ejercicio profesional. Y entonces muchas empresas mejor recurren, como fue el caso de Grupo W, a crear su propio pool de talento. Y otras, aunque no lo tengan de un modo formal como una escuela, pero ya deciden mejor educar a la gente adentro de la empresa. Y eso se vuelve toda un ejercicio. Sí, O sea, ¿cómo enseñarías? ¿Cómo enseñas? es un tema, mira. Algo que aprendimos en Inves es que no el mejor haciendo el trabajo es el mejor enseñando. Y eso, o sea, yo por ejemplo la mejor directora creativa de arte, que conozco, que ahorita está en Dubai, en una agencia que se llama DDB. O sea, yo conozco mejores diseñadores que ella, sí, pero no conozco una mejor directora de arte. O sea, porque yo veía que llegaba un chavo con el que nadie daba 3 pesos y decía, no lo va. Y después de un año de trabajar con ella, el dude tenía un bug increíble y todo el mundo quería trabajar con ese cuate, ¿no? Pero es porque ella tenía muy buena dirección. O sea, ella sabía enseñar a la gente, sabía cómo formarlos, sabía abrirles el panorama, sabía mostrarles otras cosas para que pudieran ir ampliando su espectro de posibilidades. Entonces, empezando como por la pregunta de cómo se enseña.
¿no? Entonces no el que le hace el mejor para hacer el trabajo es el mejor para enseñar, y es como en el fútbol, ¿no? No siempre el mejor jugador se vuelve el mejor coach, ¿no? A veces hay gente que puede ser un buen coach y... Bueno, Con Guardiola. Siempre Oh my God, ya Sí, voy a está. Guardiola. Mames, Lanzando patrones. Ahora Es pensando... que sí es mi héroe. Sí. Ahora, pensando en el gap que hay en cuanto a las universidades y las escuelas, híjole, es todo un tema. O sea, de entrada el sistema entero está hecho para que estemos atrasados. O sea, mira, para que una universidad pueda actualizar su plan de estudios tiene que pasar una generación completa. Sí. Ajá. Entonces, eso es como por SEP, porque SEP te dice, de hecho, te aprueba ese plan de estudios hasta que ve que una generación entera pasó y luego hay que evaluarla y es el proceso básicamente. Entonces, si una universidad fuera súper pilas, lo que podría aspirar a hacer oficialmente es estar actualizando su plan de estudios cada 4 años más o menos, que es lo que duró ahorita una carrera universitaria, 4 o 3 años. Lo cual en una industria como la nuestra, tenemos es que si salieras de la universidad más pilas del mundo, saldrías por lo menos 4 años atrasado. Pero va a ser una defensa. Perdón. No, es que también, o sea, es cierto, pero si una universidad te está enseñando, entre skills más bajos te enseña, es decir, por ejemplo, te enseña a usar Photoshop versión CC, pues obviamente en 4 años o en menos se desactualiza. Pero no estoy muy segura de que esa sería la función de la universidad. No, Entonces te pero- enseñan cosas más de fondo y más Bueno, de más de bajo nivel. Hay cosas que pueden perdurar. Es que justo incluso la concepción que tenemos de la universidad es bien interesante. Estos recursos Yo- humanos del mundo. Yo creo que lo que hace la universidad, y es algo que a lo mejor en otros países funciona mejor, pero aquí en México estamos con un pensamiento muy lineal. Tú estudiaste diseño, tienes que ser diseñador. Yo estudié Derecho, entonces tengo que ser abogado. Pero en realidad no, en realidad yo estudié Derecho, entonces obtuve un cúmulo de conocimientos que yo puedo usar para lo que yo quiera. Yo hago un proyecto de vida. Exacto, porque al final yo a lo mejor estudié Derecho, pero también siempre me gustaron las comunicaciones y termino teniendo la mejor revista para abogados en el mundo. Y no porque no estoy en la abogacía o no estoy en Derecho de tiempo completo, desperdicié mis 4 años en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como lo vemos linealmente, creemos que pues lo que estudiaste eso es lo que tienes que hacer, cuando no, pues tú tienes un cúmulo de conocimientos, y por eso ahorita hay chavos que están haciendo sus propias versiones, ¿no? Entonces dicen, pues voy a estudiar 1 año de diseño, 1 año de comunicación, 1 año de sistemas, y entonces ya en 3 años hice mi propia carrera, pero aprendí, sí, y no, el problema es que no acabé con un título, y es un problema, ¿O no? porque yo creo que es un problema. más contexto, pero Sí, mira, Es importante el título en Sí. la en nuestra industria. Sigue, sigue. O sea, llega el momento en el que sí, la verdad, llega el momento en el que es Los relevante. títulos. No, excepto que quieras enseñarle a alguien más. Formalmente. Exacto. A mí, por ejemplo, yo agradecí mucho haberme titulado. O sea, de hecho, cuando hice el trámite dije, ¿para qué estoy haciendo esto? Nadie de mis compañeros lo está haciendo, pero yo soy súper ñoño, entonces dije, bueno, voy a hacer. Y aparte mi mamá quería así colgarlo en la pared y así, ¿no? Entonces ya. Y le dije, ¿por qué estoy invirtiendo dinero en esto? Y tal, ¿no? Pero lo que es real es que cuando encontré que la verdad es que tengo una vocación para enseñar, y yo conozco otros amigos que tienen una vocación para enseñar, pero yo la verdad es que terminé dando clases como en 5 universidades distintas en Saltillo, además en Digital Embedded, y parte es porque pues, yo tenía mi cédula profesional, mi título, y eso ayuda. Y por otro lado, la verdad es que también cuando quieres especializarte en otra parte del mundo, pues, Sí. el título sí es relevante. Sí. O sea, de pronto... De hecho, Fuera de- para el de Green tu país, Card, sí. incluso hasta a nivel técnico que digas soy un buenazo para el Green Card, necesitas el título. Así es. Y de verdad he conocido mucha gente que ya están a punto de darle su Green Card en lo que, o sea, hasta en los startups, hasta Google, en todo. Para el que Sí, hay veces que necesitas título universitario. una cédula, si no, por más bueno. Y ahora piensa, si quieren, por ejemplo, trabajar en Airbnb o no sé. Imagínate que llegas a ese nivel en que pasas la selección, pasas todo y por no, trámite. y la verdad es Conozco que gente es el marketplace del mundo. Exacto. O sea, No, y conozco gente que se no quedó vas a a punto de entrar a Apple. Sí, yo Por- también conozco gente que estuvo muy cerca. Y Ah, es así para de, hacerlo. híjole, es que no tienes el título. Y primero en el proceso te dicen, no, a lo mejor sí lo podemos arreglar. Y llega un punto en que, o sea, si no tienes título, te reduzco tu sueldo hasta acá, ¿no? Y eso es como, Y además para entrar a esas empresas ya es una competencia a nivel, o sea, si no eres tú, va a ser alguien de la India o de China o de Croacia o de... Chino. entonces,
En ese sentido, mi recomendación, amiguitos, es que, no, pues más bien es que si empezaron un proceso universitario, lo terminen. O sea, puedes decidir si quieres hacerlo o no, pero yo digo que si ya lo empezaste... Uy, pero si me quedé en segundo semestre. No, pero justo conozco gente que le falta un año y es como, yo le digo, tú, termínala, o sea, de verdad. Mañana quieres hacer una maestría sobre Business Intelligence en la India, vas a Además, ocupar. hay gente muy joven que cree que es mucho tiempo, mucha inversión, pero realmente ya cuando lo ves más en el horizonte Sí, del como tiempo, te das cuenta que, Es o nada. sea, es como cuando piensas, ay, a los 17 si hubiera invertido 6 meses más con brackets, tendría... Exacto. O sea, ya te hace como algo muy, Sí, una sí. inversión muy pequeña. Sí, entonces yo sé que todos tenemos prisa y nos queremos comer el mundo ya, pero, o sea, son de esas cosas que a largo plazo, o sea, obvio, no creo que nacionalmente lo ocupes. O sea, mucha de la gente muy talentosa que yo conozco no tiene un título, pero justo sí conozco también partes de las oportunidades que se les han truncado justo por no tener título. Es una tontería, sí. O sea, no estoy defendiendo el derecho a los títulos. Y cómo titulamos a la gente también es muy cuestionable. O sea, Sí. yo he estado en reuniones. Luego ahí en la Universidad de Saltillo luego nos invitaban a unas sesiones que se llaman. Ahorita me voy a acordar. Pero justo donde revisábamos todo el proceso del plan de estudios de una carrera y también revisábamos. Se llaman sesiones de. No, es como transparencia, pero no es transparencia. No es transparente. Y justo también revisamos el proceso de titulación, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tienen las universidades para que les den acreditaciones es el número de alumnos titulados. Y en carreras como diseño, arte y cosas así, la gente no tiende a titularse, ¿no? Y entonces, pues nos decían los evaluadores, decían, es que, ¿por qué esos alumnos no se titulan? Anímenlos a titularse. Y nosotros como empleadores nos decían, ¿por qué no piden el título para contratar a alguien? Si para el trabajo te piden el título, la gente tendría a titularse. Y entonces yo lo que le decía como empleador era, sí, el problema es que si tu título me garantizara que esa persona sabe, yo lo pediría, pero el punto es que hoy en día no es una certificación que yo aprecie, porque puedo tener un montón de gente titulada que no sepa hacer la chamba. Entonces, el problema no está en que... Sí, el problema no está en que la industria no pida el título, el problema está en que las universidades titulen a gente que no sabe hacer el trabajo. Y también en la expectativa, porque nadie sabe hacer el trabajo saliendo de la universidad. El trabajo se aprende en el trabajo. Ajá, correcto. Entonces, y yo además tengo mi teoría de cómo van a evolucionar las universidades. Yo creo que volveremos. Mi parte favorita. Es que hablando específicamente de la formación, hablábamos ahorita justo de cómo todo el sistema de la SEP es lento, ¿no? Y nos obliga a estar atrasados. Pero bueno, esa es la SEP. Ahora, yo creo que las universidades podrían... Son las que tienen el bar y pagan a la SEP y por todas las trámites. Ellos podrían decirle, oye, SEP, ponte pilas y mejoremos esto. No veo a las universidades organizándose para hacer eso. Sí, nada más, por ejemplo, los 4 años. Entiendo el punto como del ritmo cambiante, pero también, en teoría, si estás proponiendo un modelo, necesitas ver la ejecución para saber cómo corregirlo, ¿no? La primera Sí. iteración. Ya cuando estelas iterar completo, o sea, también es difícil tratar de ajustar, o quiere decir que no lo estás planteando bien. Sí, ¿Cómo claro. es eso? No, y muchos de los problemas además es que te estoy hablando muy hipotéticamente, porque dudo que ahorita exista una universidad que se siente a replantear su plan de estudios cada 4 años. O sea, esa es chamba de... Yo, por ejemplo, estuve bajando un plan de especialización y le dediqué más o menos como 2 meses de trabajo. De una sola persona. La que me costaba mucho hacer las otras chambas. Entonces imagínate si tienes 20, 30 carreras. No, tendría que ser un grupo, pero al final de cuentas, la verdad, las universidades se lo tendrían que plantear. O sea, un grupo fijo que se dedicara a eso, porque es su producto. Y es como el diseño de producto, o sea, no es que terminaste el producto y te vas. Uh-huh. Y te vas y lo dejas. O sea, el diseño del producto es todo el tiempo. Sí, nunca acaba en Y cualquier lo, contexto. y lo tienes que informar y tendrían que estar haciendo workshops con todos lados. No, o sea, si lo abordaran el plan de estudios como el producto central de la universidad, que responde a diferentes stakeholders y usan esas técnicas, la verdad. No, y hay universidades, o sea, al final, justo estas reuniones, estas sesiones que les cuento que me siento con los empleadores y les pregunto ¿cómo estás contratando a la gente? ¿Por qué no estás contratando? Por ejemplo, me pasó también en otra universidad, que era la Universidad Tecnológica de Coahuila, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos sacaban técnicos, todas las carreras eran de 2 años, y ellos tenían una carrera que se llamaba, recuerdo cómo se llamaba la carrera, era e-commerce
y multimedia. Ok. Así. Hace unos 3 Pegador. años. Ajá. Y lo que pasaba es que ellos básicamente te enseñaban a hacer una base de datos para un e-commerce y te enseñaban herramientas de multimedia como, no sé, o sea, 3D Studio Max o Blender o igual Photoshop, o sea, te enseñaban paquetería, ¿no? Entonces, tenían así un rango de contratación de nada, o sea, decían, y justo nos preguntaban y me decían, es que ¿por qué nadie contrata a nuestros egresados de esta carrera? En las otras carreras sí iban a tener, porque era una universidad tecnológica, entonces tenían muchas carreras que tenían que ver con telecomunicaciones, con sistemas, y eso les iba bien, pero las de esa carrera en particular no les contrataban. Entonces yo lo que les decía es, mi teoría es que no les estás enseñando nada de cultura visual, no les estás enseñando nada de diseño, no les estás enseñando nada, entonces da igual que llegue una persona que sepa usar todos los paquetes del mundo si tiene mal gusto. Porque además, esa persona solo podría funcionar si tuviera un director de arte que pudiera estarlo gestionando y dirigiendo de muy de cerca. Y como en una industria como esta, nadie tiene el lujo de contratar a una persona solo para que maneje el paquete, ¿sabes? O sea, necesito que esa persona tiene que poder proponer, tiene que poder pensar. Y si tú no estás enseñando a pensar, por más que sepan toda la paquetería del mundo, nadie los va a querer contratar, porque cuando les pido una solución no me la dan. Si es una solución de diseño o de producto o de negocio o lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que pasa un poco. Entonces, bueno, volviendo al punto de las universidades, justo, bueno, yo creo que podrían ellos estar haciendo algo al respecto, pero bueno, ya deciden que no y tienen su plan de estudios ahí que se va quedando viejo, es como buena parte de las universidades, pero luego los maestros también podrían asumir la responsabilidad de decir, la verdad es que en la mayoría de las universidades, si bien hay un plan de estudios, hay una cosa que se llama libre cátedra y yo podría estar diciendo muy independientemente de lo que pasa en el plan de estudios, lo que pasa en el salón es mi responsabilidad. Y yo podría estar procurando estar actualizado, informado, igual, otra vez es chamba, ¿no? Porque significa que tengo que replantear mi programa todos los años o todos los semestres, ¿no? Cuando la parte más fácil es ya lo hice y lo repito unos 4 años y al rato, bueno, ya cuando ya veo que sí, ya me quedé muy viejo, entonces lo vuelvo a actualizar. O sea, ¿cuántos nosotros no tuvimos un maestro que un compañero del año anterior te prestaba el cuaderno y ya tenías la clase ahí entera porque el maestro todos los años daba lo mismo? Ajá, exacto, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y bueno, y esa es como la parte en la que yo creo que los maestros podrían responsabilizarse, podríamos responsabilizarnos. Y luego, por otro lado, pues los estudiantes, ¿no? Hoy en día, por más que estés en la universidad más arcaica y lenta y todo, toda la información está ahí. O sea, tú podrías estar googleando un montón de cosas y estar autoeducándote de una manera poderosa. Y pensando en todo eso, mi teoría sobre cuál es la evolución de las universidades, yo creo que vamos a volver al modelo helénico. O sea, o por lo menos a mí me parece que ese sería el ideal. Que una universidad lo que te ofreciera es una lista de personas de las cuales tú pudieras aprender y tú a partir de ahí decir, bueno, yo quiero tomar clase con Jader y con Sara, y entonces, bueno, Jader solo tiene 20 lugares, ya no alcancé, bueno, el siguiente semestre, y entonces yo, o sea, en vez de tomar clases voy a ir a trabajar con Jader 4 meses y esa va a ser mi clase con Jader. Que es así como cuando tú decías, pues yo soy discípulo de Platón, o yo soy discípulo de Aristóteles, y tal cual, me sentaba a filosofar con él, aprendía con él, y luego después me mudaba a otro mentor y eventualmente yo construía mi propio punto filosófico. Entonces yo creo, para mí, sería ese el ideal, que las universidades pudieran darle acceso a los alumnos, a esta gente que tiene el conocimiento, pero más allá de proponerles un plan de estudios, proponerles un montón de gente y yo decidir de quién quiero aprender y a partir de ahí construir qué clase de profesional quiero ser. Es una teoría. Sí. Hablando un poco del modelo helénico, me acordé de una serie que estoy viendo que se llama Merlí en Netflix, que es muy buena, es catalana, pero es muy buena. Y habla un poco... No, es muy buena, sí. Y bueno, ya estamos cerrando, ya estamos llegando a la hora, entonces creo que podemos cerrar con una pregunta que a mí me interesa mucho. Mi novia viene de toda esta área de publicidad y hemos platicado un poco acerca de los premios Cannes, que a mí me ha parecido una cosa muy extraña, porque de repente me encuentro con los tenis de Pizza Hut, que se supone que hacen tu pedido. Entonces, estos premios los toman mucho como algo como de innovación, unos tenis que piden pizza. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso? ¿Sobre Cannes o en general o sobre...? Pues es un ejemplo, vamos a hablar de las tapas de Nescafé, por ejemplo, también. Y eso, hay miles de ejemplos, creo, que pueden ejemplificar cómo Cannes... O lo que se está premiando. Lo que se está premiando a veces es como... Lo más inesperado, más funcional. Parece subreddit de algo.
Porque justo, mira, yo creo que depende mucho del festival, o sea, Cannes en particular, creo que mucho tiempo trabajó sobre el paradigma del disruption, ¿no? De sorprender y justo que cuando premian una idea como los tenis de Pizza Hut, creo que tiene que ver más con ese factor de disruptivo que con un factor de innovación. El problema con los términos es que se han ido prostituyendo muchísimo, ¿no? O sea, hoy en día todo el mundo es innovación, todo el mundo hace UX, todo el mundo hace diseño, ¿no? Y entonces, ese es un poco el asunto. Al final son grandes credenciales que los clientes siguen encontrando mucho valor en ellos. Y digo, yo por ejemplo no soy tan fan de Cannes, o sea, obviamente respeto los premios y me gusta mucho ver todos los años, reviso, en la agencia hacemos un review de qué se ganó y discutimos, ¿no? Pero justo lo que yo les digo a los muchachos es, cuestión, o sea, no puedes decir que eso es bueno porque ganó en Cannes, más bien dime por qué crees que es bueno, o dime por qué crees que es malo y no debe haber ganado nada, ¿no? Obviamente cada jurado tiene una estructura, el que era mi jefe antes, él fue jurado en Cannes y en algunos festivales importantes. Entonces yo le preguntaba mucho, bueno, ¿cómo es esa cosa, no? Entonces ya, pues depende mucho del presidente del jurado, ¿no? O sea, hay presidentes del jurado que dicen, a mí me interesa mucho premiar creatividad que de verdad sea útil, ¿no? O a mí me interesa mucho premiar creatividad que es totalmente sorprendente. O a mí, y a partir de ahí me vale igual si es un trucho, si no es un trucho, si alguien pagó por eso, si no pagó por eso. O hay alguien que dice, no, a mí me interesa mucho la transparencia y la honestidad y quiero premiar proyectos que de verdad hayan traído resultados y que de verdad hayan hecho crecer a la marca o hayan generado ventas. Un impacto social. Exacto, ¿no? Entonces, depende mucho. O sea, a mí me parece que es un buen escaparate para que veas lo que está reconociendo el mundo, pero no lo deberías de tomar como la ley de lo que es lo único bueno exacto. Sí. No, incluso dentro de la misma publicidad, o sea, porque tú puedes estar viendo, o sea, igual como puedes ver el Ojo de Iberoamérica, por ejemplo, que es el Cannes, pero igual también puedes asomarte a ver qué está haciendo FEPI, ¿no? Que es el Festival de Agencias Independientes de Latinoamérica, ¿no? Y que es mucho más barato, o sea, factores como ese, por ejemplo, la competencia para estudiantes de One Club, la inscripción cuesta más o menos como $300, ¿no? Y cuando volteas a ver el Festival para Estudiantes de Cannes, es gratuito. Entonces la verdad es que es mucho más difícil ganar un Cannes siendo estudiante que siendo profesional. Porque solo dan 5 Cannes y reciben millones de ideas. En cambio, en el Cannes profesional hay como 500 categorías y además pues todo cuesta y entonces es un proceso muy distinto donde no están premiando la creatividad per se. Entonces tienes que ver también, asomarte y entender también los procesos, porque también lo interesante cuando yo veo premiada los tenis de Pizza Hut, o sea, yo creo que parte de lo que le están premiando ahí es la capacidad de la agencia de haber convencido al cliente de que al usuario. Exacto, o sea, no sé, por ejemplo, ¿vieron esta idea de Ray de Go Outside? Que básicamente lo que le dije, Ray es REA es como un Home Depot, pero de puros artículos para camping y para outdoors y cosas así. Uh-huh. Entonces hicieron una campaña en la que lo que hicieron fue cerrar en Black Friday. Y le decían a la gente, este Black Friday, en vez de venir aquí, vete a acampar, vete a... Entonces yo siempre y esa idea, le fue súper bien y ganó un montón de cosas. Y yo veía la idea y decía, es que en qué momento, o sea, ¿cómo le hizo la agencia para sentarse y decirle al cliente, el día que más vendes es el día que queremos que cierres? Ajá. Y entonces creo que cuando estás en el mundo publicitario, algo muy bueno que tienen las agencias como 23, los estudios como 23 y este proceso distinto es que trabajan directamente con la empresa y con la cabeza que hay detrás de ahí, ¿no? Tienen un contacto muy directo y por eso funciona con pymes, porque pueden tener una conversación mucho más directa. Cuando es publicidad, o sea, yo jamás me voy a sentar con Don Bimbo, ¿sabes? Entonces la publicidad lo traen a otra parte. Exacto, entonces parte de habla de usuario. Exacto. Entonces parte del proceso y parte de lo meritorio de una... Entonces parte de lo meritorio de una idea es pasar el filtro. O sea, imagínate que yo soy un creativo y entonces tengo que sacar mi idea, ¿no? Y luego tengo que convencer al tarado del Mauro que me la pruebe para poder presentarla al cliente. Y luego ya que la presentamos al cliente, el cliente con el que hablé es el de digital. Luego ese tiene que convencer al brand manager, que tiene que convencer al grouper, que tiene que convencer a... Entonces cuando ves que una idea como esas, como los tenis de pizza, sale a la luz, dices, wow, porque... Y te digo, y al final todo eso no tiene que ver con creatividad, ni siquiera tiene que ver con estructura, tiene que ver con mera polaca.
que hay interna. Y entonces, a veces siento que mucho de lo que premia un festival es como eso, es la capacidad de una idea de sobrevivir a todo ese proceso. Muy bien. Sí. Oye, para ir cerrando, me parece, ¿no? Me gustaría hacerte una última, bueno, una pregunta, no sé, también. Sí. Está bien. Alguien que quiere ser director creativo, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué le sugerirías? ¿O qué consejo recomendarías? ¿Ser diseñador, alguien que está estudiando diseño, o algo relacionado, alguien joven o que está empezando a trabajar y que tiene este sueño? Porque ya es el senior de... Que ya es senior en una agencia, ¿qué le recomendaría? Primero, que no tenga miedo a hacerse notar, porque lo que es real es que es una agencia, es una industria muy ruda, muy pues construida por la generación X, ¿no? Sí, Entonces, el anonimato no deja. exacto, entonces el anonimato no deja, entonces... O sea, ser bold. Exacto. ¿Cómo iría a ser bold? Como ser contundente. Ser contundente, hacerse notar, o sea, Valiente. si tiene una idea, que no tenga miedo de levantar la mano, que no tenga miedo de hablar, que no tenga miedo de asumir la responsabilidad, porque eso es lo que pasa muchas veces y eso es lo que yo siento que yo quiero estar ahí, pero no quiero la responsabilidad de eso, Pero si ¿no? me Con las critican en los consecuencias. comentarios. Yo, por ejemplo, algo que le digo, ¿conocen Canes de la Mierda? Sí. Sí. Es un grupo de Facebook que yo odio, porque creo que lo único que hace es aterrorizar a los pequeños creativos. Y entonces yo lo que le digo a mi team es, ojalá un día salgamos en Canes de la Mierda, ¿no? Porque es que eso significa que nos tomamos un riesgo. Y que la gente les está dedicando tiempo Exactamente. para hablar de eso. Entonces, si tú quieres ser director creativo, yo te diría, toma riesgos, toma decisiones, toma responsabilidades. Que son 3 cosas que siento que la gente que no llega, que dice que quiere ser director creativo, pero al final no lo logra, no asume, ¿no? Es tal cual, sí, pues a nadie nos gusta corretear gente, ¿no? Pero ser parte de director creativo es regañar y a veces ser el malo del cuento. Y a veces... No me gusta engañar. Y, o sea, entonces, asumir la responsabilidad, tomar el riesgo es bien importante, ¿no? Y no tener miedo a equivocarse. O sea, también uno aprende a dirigir equivocándose. Así como uno aprende a diseñar equivocándose, uno aprende a dirigir equivocándose. Obvio, pues las consecuencias duelen más porque cuando tú te equivocas te regaña tu jefe y ya, y cuando tú eres director y te equivocas, tu equipo te odia, tu jefe te odia. ¿Tienes Pero dinero, tal vez? sí, exacto. Y te puedes meter. Mira, se me quitó el miedo a tomar decisiones el día que llegué a mi casa y debía $500,000 de pesos. yo Mauro Torres, debía $500,000 de pesos por malas decisiones. Entonces ahorita Muy ya... malas. No. Y obvio fueron decisiones que además sí yo tomé, pero alguien me aprobó y etcétera. O sea, es mi cantidad. Pero al final después como de que te pasan esas cosas dices, hay que seguir tomando decisiones porque es donde aprendes cosas. O sea, Claro. al final yo ahorita pienso y digo, no sabría esas cosas si no hubiera tomado esas malas decisiones. Y hay N cantidad de proyectos que me han salido mal y es algo de lo que yo aprendí mucho en Invader, o sea, que no tengan miedo a fracasar. Y fracasé un montón de veces. Muchísimas veces, en muchos sentidos. Pero al final también, parte de lo que ahora sé y ahora entiendo, pues es porque fracasas. O sea, al final, si metes puro gol, luego al final ni siquiera entiendes cómo se meten goles, porque parecería que se meten solos, ¿no? Entonces, pero cuando le pegas N cantidad de veces al poste y eventualmente metes tu gol y dices, aprendí algo. Pon atención, muchacho. Es culpa de mi ex jefe, que era muy futbolero, siempre me No, mencionaba. nosotros también, por eso. Gracias. Por eso Guardiola sale al tema. Varela, Entonces- Cristiano y Messi. Tomar riesgos, Chicharito. tomar decisiones y tomar responsabilidades, yo le diría eso. Y la verdad es que cuando tu jefe ve que estás haciendo esas cosas, vas a ver que va a ser el primero que vas a promover. Y si ves que no sucede, no tengas miedo de levantar la mano y decir, oye, yo quiero ser jefe, yo quiero dirigir. Y si ves que al final pasa el tiempo y no te escuchan, tal vez es momento de irte a otro equipo donde sí vean que levantaste la mano. Pero lo que no se vale es no tomar el riesgo, no tomar la decisión, nunca levantar la mano y luego quejarte y decir, nunca me toman en cuenta. Pues la gente al final no es adivina, no sabe cuáles son tus intenciones. Sí. ¿No? Siempre es válido decir, yo quiero. Muy bien. ¿Listo? Muy bien. ¿Con eso Genial. cerramos? Sí, sí. Gran consejo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye.